Ok, buenas Cuando noches. quieras. Son las 9:10 de la noche. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de procesos de impugnación tributaria. Está con nosotros el doctor Fidel Navarro. Vamos a dar inicio, por favor, doctor. Gracias. Ahí tiene mi pantalla. No, todavía ahora. ¿No todavía? No, todavía. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Voy a apagar entonces mi video para no hacer muy pesado esto. Dale. Si se hace pesado el mío, también me avisas para que apague mi video. Muy buenas noches a todos. José Encinas, que es quien nos estaba compartiendo hace unos minutos, me pidió o me mostró una encuesta en la que muchos de ustedes estaban interesados en que podamos repasar un poquito, reforzar un poco el tema de la fiscalización. Entonces, lo que vamos a hacer, porque además, terminando la fiscalización, vienen las medidas precautorias y viene la parte de la impugnación. Entonces, va a resultar interesante e importante que podamos reforzar esta lámina, que es bien gráfica y que muestra y sobre la cual nos vamos a explayar un poquito en este tema de la fiscalización. Solamente para recordar, eh, habíamos partido de la determinación del tributo en la anterior videoconferencia, y entonces, dentro de esta lógica de lo que es la determinación del tributo, que digamos, en una línea normal, quien hace la determinación es el contribuyente, habíamos dicho, también hay una determinación mixta cuando participa la administración tributaria y el contribuyente de manera conjunta para determinar el tributo, pero también hay una determinación de oficio. Esta determinación de oficio se da básicamente cuando la administración tributaria considera, tiene elementos, eh, indicios de que hay contribuyentes, un grupo de contribuyentes o un sector económico que no está tributando adecuadamente. De hecho, y no lo habíamos comentado en la anterior clase, dentro de la administración tributaria, así como tiene muchas gerencias como fiscalización, cobranza coactiva, jurídica, etcétera, en la Gerencia Nacional de Impuestos o en el Servicio Nacional de Impuestos a nivel nacional, hay una gerencia que es la de inteligencia fiscal. Entonces, por ejemplo, cuando los bancos, allá por el año 2010, al año 2000, antes incluso 2009 al 2013, han tenido muchas e interesantes utilidades, entonces obviamente la fiscalización, inteligencia fiscal ha estado enfocada a fiscalizar mucho a los bancos, porque obviamente cuando los bancos tenían muchas utilidades, generaban mucho ingreso, se suponía que había que fiscalizarlos para ver que estén determinando bien los tributos. Pasa lo mismo ahora, seguramente, con el tema del sector médico, escuchado que últimamente hay muchas fiscalizaciones a clínicas, hospitales, a profesionales independientes. Entonces, eh, esto quiere decir que inteligencia fiscal o ciertos sectores de la administración o del sector de salud han estado bajo el foco de lo que es la administración tributaria y de la fiscalización de la administración tributaria, bajo el procedimiento precisamente de determinación. ¿Y cómo se determina cuando la administración tributaria aplica los procesos de fiscalización? Puede haber, habíamos dicho, fiscalizaciones integrales, es decir, de todos los tributos, de toda una gestión, o pueden en algún caso ser fiscalizaciones específicas para un tributo o para un periodo específico, ¿ya? Habíamos dicho que, como dice, como se ve en el primer grupo de globitos, acá a mi izquierda, la fiscalización puede empezar de distintas formas. Las más comunes son a través de órdenes de verificación, a través de inicios de fiscalización, notificaciones de inicio de fiscalización o notificaciones con requerimientos de información. Es decir, que la Administración Tributaria ha entablado una comunicación, un nexo con el contribuyente, le ha notificado y le ha dicho en algún caso que quiere verificar algo específico de su comportamiento, le ha dicho que que le está requiriendo alguna información específica o que quiere iniciar una fiscalización directamente. En estos primeros actos se supone que la Administración Tributaria está determinando el ámbito de su fiscalización, pudiendo ser integral, pudiendo ser parcial, el tributo que va a fiscalizar o que va a revisar, etcétera, ¿no?
Así funciona un poco la administración tributaria. Hay 6 meses que se pueden ampliar por otros 6 meses más, que es lo que debería durar la fiscalización. Cuando hay un requerimiento de información al inicio de la fiscalización, una orden de verificación o un requerimiento de información o el inicio de fiscalización, normalmente la administración tributaria nos exige la presentación de una serie de documentos, normalmente nuestras declaraciones juradas, los estados financieros, etcétera. Habíamos recomendado que era bueno entregar siempre de forma oportuna y en originales, es decir, cumplir con los principios de oportunidad y pertinencia de las pruebas. También habíamos recomendado que en ese periodo es importante que la administración tributaria sienta que hay una comunicación permanente con el fiscalizador, es decir, que podamos tomar contacto estrecho con el fiscalizador para que le podamos proporcionar la información que él pide, para que podamos estar atentos a lo que él requiere, porque también habíamos conversado de que la administración tributaria al día de hoy tiene tanta carga administrativa que es más fácil, o en todo caso, para no ser redundante, que hay que facilitarle la tarea de fiscalización. Es decir, si el fiscalizador tiene que revisar 1000 facturas con sus comprobantes, con los medios fehacientes, es mejor que nosotros, por ejemplo, le preparemos la documentación lista para las revisiones que él está pensando realizar. Es decir, si es una fiscalización, por ejemplo, de crédito fiscal IVA, pensemos como un fiscalizador, preparemos la documentación como para una fiscalización, armando la factura, el medio fehaciente de pago, el comprobante bancario, los contratos que respaldan cada una de las transacciones. Si es del IUE, lo propio, es decir, seguramente van a revisar estados financieros y también van a revisar sobre todo gastos deducibles, entonces tengamos documentados los gastos deducibles con la documentación que respalda el efectivo documento que demuestre que se ha incurrido en ese gasto, etc. Entonces, siempre en estos 6 meses tratemos de estar estrechamente ligados a los fiscalizadores, proporcionándoles toda la documentación que ellos nos requieran. Cuando pasan estos 6 meses, o en la eventualidad que se empleen 6 meses más, la administración tributaria concluye su fiscalización con un acto que se llama la vista de cargo. Y la vista de cargo es una primera pretensión de la administración tributaria donde ya se plasma toda la conclusión de la revisión de estos 6 o 12 meses de la administración tributaria con una pretensión. Es decir, la administración tributaria nos dice que hay una deuda tributaria o que no existe una deuda tributaria. Normalmente lo hace, si ha iniciado algo es porque va a determinar algo. Entonces, normalmente en la vista de cargo ya viene la pretensión, la fundamentación, el análisis que se ha realizado, etc., ¿no? Las multas y las sanciones, y esta vista de cargo ya nos otorga 30 días, últimos 30 días, es como una última chance que nos da la administración tributaria para presentar descargos. Nos dice, te estoy presentando mis cargos y te doy 30 días para que me presentes tus descargos. Y en este caso el contribuyente ya sabe específicamente cuáles son esos cargos, porque no se olviden que al inicio de la fiscalización simplemente nos pide información y no sabemos claramente a qué está apuntando o qué es lo que la administración entiende que el contribuyente ya tiene una pretensión, ya sabe qué es lo que la administración tributaria entiende que se ha declarado o se ha tributado incorrectamente o en defecto respecto a la administración tributaria. Una vez que se presentan los descargos, finalmente se emite una resolución determinativa, es decir, es el último acto en sede administrativa, el último acto del servicio de impuestos una vez concluida la fiscalización, ¿ya? Esto es importante porque esta es la forma en la que la administración tributaria determina los tributos. Esto es importante porque esto también da muchas veces lugar al régimen de reducción de sanciones. Ustedes deben saber que el Código Tributario establece una serie de reducciones costoso. Implica que un fiscalizador tiene que estar permanentemente revisando, controlando, percibiendo y recibiendo lo que vienen fiscalizadores. Entonces, obviamente, mueve todo el aparato de la administración tributaria. Es por eso que el régimen de reducción de sanciones que está previsto en el Código Tributario va incentivar el tributo incorrectamente declarado o el que la administración considera que ha sido mal determinado,
en estas fases previas. Es decir, la administración tributaria te dice, si tú me pagas este tributo mal declarado antes de que yo intervenga y te haga una fiscalización, tienes una reducción de sanciones del 100%. Si tú esperas a que yo inicie la fiscalización, tienes que aumentar en un 20%. Si tú esperas a que se genere la vista de cargo, tienes un 40%. Si tú llegas al RD, tienes un 60%. Y así sucesivamente, en la medida que va dejando que el proceso avance, también la sanción se va incrementando de 20 en 20 en 20%, ¿no? De tal forma que la administración lo que está apuntando es no llegar a este proceso de fiscalización, no llegar hasta el RD y en la medida de lo posible no impugnar esta resolución determinativa que es la RD. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando finalmente se emite una RD? Cuando se emite finalmente una resolución determinativa, el contribuyente, como impugnar los actos de la administración tributaria. Hasta aquí hemos visto la fiscalización. Ahora vamos a ver la impugnación, los medios de impugnación que tiene nuestro código. Así que voy a avanzar bastante en nuestra presentación y después voy a volver para ver estos procedimientos especiales, pero nos vamos a ir a la parte de la impugnación tributaria. La impugnación tributaria, es decir, como establece nuestra Constitución Política del Estado, todos los bolivianos tenemos derecho a la defensa, a defendernos, ya sea en la vía judicial, en la vía administrativa, contra los actos del Estado o contra los actos de terceros. En este caso, como el derecho tributario se desprende fundamentalmente del derecho administrativo, surgen dos posibilidades, y esto es muy importante que lo sepamos desde el punto de vista histórico. Nuestro anterior código tributario, que era la ley 1340, tenía dos vías de impugnación, una vía judicial y una vía administrativa, una excluyente de la otra. Si el contribuyente deseaba irse por la vía judicial, estaba renunciando a la vía administrativa y viceversa. El año 2004 entra en vigencia el Código Tributario, el nuevo código, que ya no está nuevo, tiene ya aproximadamente 14 años, que es la Ley 2492. Y esta ley venía con una corriente de, digamos, tomar un poco algo bueno de otras legislaciones como la Argentina, donde había un Tribunal Fiscal de la Nación. Y decía, el tema tributario es tan técnico que no necesitamos jueces, sino necesitamos un tribunal especializado en temas tributarios. Entonces, la ley 2492 solo preveía la posibilidad de impugnar en la vía administrativa ante un órgano que quería asimilarse mucho a este Tribunal Fiscal de la Nación, que se llamaba en su momento Superintendencia Tributaria, que hoy día se llama Autoridad de Impugnación Tributaria. La vamos a llamar AIT desde ahora, para facilitarnos, ¿no? Entonces, creó la AIT y los contribuyentes solo tenían la posibilidad de ir en la vía administrativa. Ya no tenían dos vías, sino simplemente una vía, que era la administrativa. Entonces, a partir del 2004, muchos diputados, senadores, empezaron a presentar recursos de inconstitucionalidad contra el Código Tributario, señalando que por un principio constitucional al debido proceso, al derecho a la defensa, etcétera, etcétera, toda ley, toda legislación tenía o debía garantizar el acceso libre de los contribuyentes a la justicia, a una justicia independiente, a una justicia judicial técnica, etcétera, etcétera. Entonces, el Tribunal Constitucional en su momento lo que hizo fue algo bastante peculiar en materia tributaria. Dijo, se declara la constitucionalidad de la Autoridad de Impugnación Tributaria como una vía administrativa y exhortó al Poder Legislativo en su momento a regular la vía judicial y le otorgó un plazo de aproximadamente, ya no recuerdo muy bien en esos años, pero le otorgó un plazo de 1 año para que pueda crear un nuevo procedimiento de impugnación en la vía judicial. Es decir, le reconocía la constitucionalidad de la IT, pero le decía al Poder Legislativo, pero también, paralelamente, tienes que crear la posibilidad de una impugnación judicial. Y como el Poder Legislativo nunca hizo caso, o hizo caso omiso a la exhortación del Tribunal Constitucional, la sanción o lo que había dispuesto el Tribunal Constitucional es que si en 1 año el Poder Legislativo no regulaba un nuevo proceso contencioso tributario, se iba a reponer el viejo Código Tributario en la parte de la impugnación tributaria.
Entonces ahí se ha producido un efecto que en su momento se llamó la ultraactividad, ¿no? ¿Qué era la ultraactividad? Que una ley que ya estaba muerta, abrogada, la vamos a llamar técnicamente, vuelve a revivir, vuelve a tomar vigencia hacia adelante. La ley 1340, que era el viejo Código Tributario, en todo lo que es el proceso contencioso tributario, vuelve a tener vigencia. Entonces, por eso es que al día de hoy, y eso está explicado ahí en este gráfico, al día de hoy, otra vez los bolivianos tenemos dos vías de impugnación de los actos de la administración tributaria. Una vía administrativa, que vamos a ir por la IT, que enseguida la vamos a ver, y una segunda vía que es la judicial, tomada del anterior, del viejo código, que ha revivido solamente para efectos de ese procedimiento mediante juzgados contenciosos tributarios. ¿Ya? Así se conforma un poco la estructura de impugnación en Bolivia. Bien, hablemos un poco de la AIT. La AIT realmente ha sido un ente importante para los fines que se ha pensado, es decir, para dirimir, para resolver controversias en temas tributarios. Importante, ¿por qué? Porque obviamente ha sido una modernización en su momento en cuanto a la emisión de fallos. Ha habido mucha riqueza en los fallos. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar a una página que se llama, que le he puesto además en los links, que están que son de libre acceso para que ustedes puedan ver el material que les ha facilitado el instituto, es la página del SIDOT, que es el Sistema de Doctrina Tributaria Boliviana. SIDOT debe ser www.sidot.gov.bo. Recopila los fallos desde el año 2005 hasta la fecha, se actualiza constantemente, ¿no? Y tiene un buscador muy potente, es decir, si uno entra a esa página del SIDOT y entra al árbol de jurisprudencia y quiere saber, por ejemplo, cuál es el lineamiento en tema de notificaciones, y pone notificaciones, va a encontrar una serie de fallos fundadores, reiteradores, es decir, de cierta manera está creando jurisprudencia, pese a que habíamos dicho en el primer módulo que la jurisprudencia no es una fuente del derecho Bolivia, es decir, un juez no está vinculado a fallar lo mismo que, digamos, vienen fallando los lineamientos técnicos de otros órganos como la IT. Pero es importante porque nos ayuda a definir. Muchas veces, por ejemplo, cuando uno está definiendo por qué vía me voy a ir a impugnar una resolución determinativa, si por la vía administrativa o por la vía judicial, uno puede entrar claramente y fácilmente a ver los fallos en el SIDOT, si ha habido casos similares, y si evidentemente hay un caso similar a lo que uno va a impugnar y la IT ya se pronuncia negativamente, entonces no vale la pena impugnarlo o no vale la pena ir por la IT porque sabemos que la IT ya tiene un razonamiento, un lineamiento sobre ese aspecto, sobre ese tema. Si encontramos que obviamente todos los casos similares la IT ha fallado a favor, entonces hay que meter con todo, ¿vale? El término. En el caso de que encontremos un fallo que sea favorable sobre un tema muy parecido a nuestro, entonces obviamente vale la pena aquí tomar la vía de la IT e impugnar. ¿Qué es la IT? Era la Superintendencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Es una entidad que es administrativa, depende del órgano ejecutivo, depende específicamente, orgánicamente del Ministerio de Economía. Muchas veces ha sido criticado por su falta de independencia, porque de hecho el 1% de la recaudación tributaria, entonces, cuantos más fallos favorables tenga la IT para el servicio de impuestos o para la aduana o para los gobiernos municipales, más recaudación o más ingresos va a tener la IT. Entonces, esto fue cuestionado en su momento, pero de todas maneras, creo que la IT siempre ha funcionado de bien a regular. Es decir, es una entidad muy técnica, donde cada uno de los temas que los contribuyentes van interponiendo, van impugnando, siempre ingresan y son designados hacia un abogado y hacia un técnico. Ambos emiten un proyecto de fallo que es consultado ante una especie de consejo, donde está el director de la IT y otros técnicos, ¿no? Y exponen ese tema y esos temas se van resolviendo así como en una mesa, como en una sala plena, digamos, ¿no? Entonces, es bastante importante porque cuando hay temas muy técnicos, contables, se supone que quien está viendo y está interpretando y va a dirimir sobre esos temas también es un economista o es un auditor o es alguien formado en el ámbito financiero, o si hay un tema jurídico también lo va a ver un abogado, etcétera. Entonces, realmente resulta positiva la participación de la IT. La IT, más allá de, digamos, de estas percepciones que pueden ser subjetivas, objetivamente está formada por una autoridad general de impugnación tributaria con sede en la ciudad de La Paz, específicamente en la Plaza España. Tiene 4 autoridades regionales en La Paz,
en Santa Cruz, en Cochabamba y en Chuquisaca. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una empresa en Potosí y tiene que presentar su recurso de alzada, que enseguida lo vamos a ver, lo presenta en Potosí, lo va a presentar directamente en la autoridad regional Chuquisaca. ¿Por qué? Porque Chuquisaca y Potosí tienen una oficina en común. Si alguien tiene, digamos, un domicilio en Santa Cruz y tiene que presentar su recurso de alzada, lo va a presentar obviamente en la oficina o en la autoridad regional Santa Cruz. Si alguien está en Cobija, entonces está presente en la autoridad regional Santa Cruz, porque hay una oficina que engloba tanto a Beni como a PAN, ¿ya? Así funciona un poco orgánicamente la autoridad de impugnación tributaria. Tiene oficinas en todos los departamentos, pero básicamente tiene oficinas regionales en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca, donde están sus técnicos que van a dirimir en primera instancia el recurso de alzada. Precisamente, vayamos a ver un poquito más adelante el recurso de alzada. ¿Contra qué tipo de actos se puede interponer un recurso de alzada? Que es una forma de impugnación de los actos de la administración tributaria. Inicialmente, la ley 2492, el Código Tributario del año 2004, preveía que los recursos de alzada se podían interponer contra resoluciones determinativas, que es las que hemos visto en el cuadro anterior, resoluciones sancionatorias, que también hemos visto en el cuadro anterior, y decíamos que en el caso de las resoluciones sancionatorias son resoluciones que determinan una sanción por un incumplimiento formal, no por la omisión del pago del tributo. Cuando se trata de la omisión del pago del tributo, estamos hablando de resoluciones determinativas. Contra resoluciones que denieguen solicitudes de exención, cuando, por ejemplo, una entidad, si tienes lucro, solicita una exención, es denegada mediante una resolución, esta resolución se puede impugnar. Contra resoluciones de solicitudes de compensación, de acciones de repetición o de solicitudes de devolución de impuestos. Es decir, cuando hay empresas exportadoras que van a solicitar la devolución de CDIMS y estos CDIMS son rechazados mediante una resolución, entonces se pueden impugnar mediante el recurso de alzada. Actos que declaren responsabilidad de terceras personas y resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente, refiere también al tema CDIMS, es decir, cuando mediante un proceso previo se le ha devuelto CDIMS a un exportador y después se ha identificado que se le ha devuelto indebidamente, entonces este tipo de resoluciones también pueden ser impugnadas por el contribuyente. Y después de la ley 2492 viene la ley 3092, que amplía mucho más y dice también se pueden impugnar bajo recursos de alzada los actos definitivos emitidos por la Administración Tributaria de alcance particular no previstos, ¿no? Con lo que definitivamente abre mucho la posibilidad de que cualquier acto administrativo de carácter particular pueda ser impugnado ante la autoridad de impugnación tributaria. Es decir, todos los actos de carácter particular y definitivo, ¿ya? No podríamos impugnar, por ejemplo, una vista de cargo, porque sabemos que la vista de cargo es una primera pretensión y después viene la resolución determinativa, entonces no es un acto definitivo. No podríamos impugnar, por ejemplo, una notificación, porque es preliminar. Actos definitivos, básicamente, de resoluciones sancionatorias, resoluciones administrativas de carácter particular, etcétera, etcétera. Esta ley 3092, como dice aquí, amplía a los actos administrativos que rechazan la presentación de las solicitudes de declaraciones juradas rectificatorias. Es muy habitual que los contribuyentes, como hemos visto en el día lunes o el día martes, presenten declaraciones juradas rectificatorias. Cuando estas declaraciones son rechazadas, entonces la Administración Tributaria emite una resolución de rechazo y esa resolución puede ser impugnada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria. También actos administrativos que rechacen la solicitud de planes de pago, actos administrativos que rechacen la extinción de obligaciones tributarias por prescripción y todo acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. Ahí es donde digo que se abre totalmente el abanico para que un contribuyente presente su recurso de alzada contra cualquier acto definitivo. ¿Ya? Para tener claro, el recurso de alzada, primera instancia, se lo va a presentar ante la ARIT, que es la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, ¿ya? A cuya jurisdicción, dice la lámina, está sujeta a la autoridad que dictó el acto impugnado. Es decir, si yo tengo un domicilio fiscal en La Paz y la Audiencia Distrital de La Paz me notifica con una resolución determinativa, yo tendré que impugnar en la Autoridad Regional La Paz. No podré ir a Potosí o a Santa Cruz porque me van a rechazar el recurso, ¿no? Básicamente donde está
sujeta a la autoridad que dictó el acto impugnado. Y el recurso jerárquico, que es la segunda instancia, que ahora vamos a ver con detalle, no se preocupen, ¿no? Se presenta ante la autoridad regional que dictó el fallo, La Paz, por ejemplo, y esta autoridad lo deriva o deriva el recurso directamente a la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ¿ya? Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que sucede en el ámbito judicial. Tenemos un juez y este juez deriva al Tribunal Supremo, si quiere, ¿no? Un poco para tener un poco el paralelo, ¿ya? La regional, en una segunda instancia, deriva a la nacional. Los recursos de alzada, los recursos que resuelven nuestras solicitudes de impugnación, básicamente contienen el señalamiento. A ver, a lo que voy es, nuestros recursos, cuando queremos interponer un recurso de alzada ante la autoridad regional de impugnación, tienen o se basan en un principio de informalidad. Esto es bien interesante y bien importante y surge a partir del 2004. Antes, si yo quería impugnar en la vía administrativa o en la vía judicial, necesitaba memoriales. Para tener memorial necesitaba un abogado y obviamente para tener un abogado o era mi abogado interno o tenía que contratar a un abogado y eso implicaba el pago de los honorarios del abogado, etc. Entonces, bajo los principios de informalidad, celeridad, etc., en el caso de los recursos de alzada, al día de hoy, ya no se, ni jerárquico, ya no se requiere la participación de un abogado. Puede ser el recurso redactado por cualquier persona, sin necesidad de una firma de abogado, un sello del abogado, pero deben considerar y debe cuidar este recurso, tener estos elementos que estoy describiendo a continuación, ¿no? Más allá de que sea una carta, que sea un memorial, que sea un escrito, un manuscrito incluso, porque también puede presentarse un recurso a mano, se tiene que cuidar de que este recurso cuente con el señalamiento del recurso, es decir, tiene que decir recurso de alzada o recurso jerárquico. La autoridad recurrida es el gerente distrital La Paz, el gerente de Graco Santa Cruz, etc. Es contra quien ha emitido ese acto que estamos impugnando, el que lo firma. Generales del recurrente, es decir, mis generales de ley. Imaginemos que yo soy el que estoy recurriendo, Fidel Navarro, con carne de identidad tantos, domicilio, estado civil, profesión, etc. Y si voy a hacerlo a nombre de una persona jurídica, obviamente tengo que adjuntar un poder. Indicación de la autoridad que dictó el acto impugnado, es decir, el señor, por ejemplo, en el caso de La Paz, la licenciada Celidet Ochoa, gerenta de Graco, La Paz, etc., ¿no? Tengo que adjuntar, además, una copia original del recurso o del acto que estoy impugnando. Si me han notificado con una resolución determinativa, adjunto a mi escrito o a mi carta o a mi memorial de recurso de alzada la resolución determinativa en original, adjuntando además la notificación en original. Esto es fundamental porque en caso de que no lo presente, es un rechazo seguro. Es decir, el siguiente miércoles me van a avisar que mi recurso ha sido rechazado y que tengo 5 días para subsanar. Pero, o más que ha sido rechazado, ha sido observado y que tengo 5 días para subsanar, ¿no? Detalle de los montos impugnados. En mi escrito, en mi memorial o en mi cartita, tengo que ser específico de cuánto es el monto que estoy impugnando, es decir, el monto que está contenido en la resolución determinativa en caso de que sea una resolución que determine obviamente un tributo. Mis fundamentos de hecho y de derecho, es decir, por ejemplo, en el caso de que me estén rechazando facturas, tendré que decir por qué y cuáles son los fundamentos válidos, ¿no? Y finalmente el lugar y la fecha y la firma de la persona que está presentando el recurso. Imaginariamente a este cuadrito que teníamos de la EDD y de la resolución sancionatoria, que era todos los pasos de la fiscalización. Cuando termino una fiscalización y me emiten la EDD, ¿ya? La administración tributaria ya me ha notificado con una resolución determinativa, con una resolución además que tiene una presunción de legitimidad, es una resolución de un ente administrativo, y este ente administrativo que me dice a mí, por ejemplo, que yo debo millones de bolivianos, debería y ya podría cobrar, ¿no? Pero justamente la ley dice que cuando yo interpongo un recurso de alzada o un recurso jerárquico más adelante, se suspende la ejecución.
Esto quiere decir que la administración tributaria, mientras estemos tramitando el recurso de alzada e incluso el recurso jerárquico, está suspendida en sus competencias para cobrar y ejecutar ese tributo. Y esto es fundamental. Muchas veces los contribuyentes presentamos recursos de alzada o demandas contencioso-tributarias con el objetivo de dilatar los procesos. Y puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno en la medida que esté recaudando dinero para tener flujo y poder pagar mis obligaciones tributarias. Malo porque muchas veces los abogados a veces prometemos a nuestros clientes que con chicanería podemos ganar la administración tributaria, ¿no? Pero tiene ese objetivo, o sea, tiene ese efecto la presentación de un recurso de alzada, suspender la ejecución del tributo. En otras palabras, suspender el cobro de ese tributo. ¿Ya? En ambos recursos, esto es obvio, son capaces de recurrir las personas con capacidad de ejercicio conforme al Código Civil, obviamente las personas jurídicas, en la medida que demuestren su capacidad jurídica, su personalidad jurídica, etc. ¿Ya? Es importante que recuerden que la IT es un órgano, y eso también es algo que hay que destacar y es positivo, sobre todo en nuestro medio, que hay tanta carga procesal. La IT, tanto las regionales como la nacional, nunca han dejado vencer un plazo. Es decir, nunca los procesos duran entre el recurso de alzada y el recurso jerárquico más de 9 meses. Nunca se les ha vencido un plazo. Es decir, ellos son cumplidos en los plazos que la ley les ha establecido, ¿no? Y esto no es un comentario, sino que es un hecho real. Es decir, uno puede patentizar, puede ser realmente objeto, testigo de que nunca entre un recurso de alzada y un recurso jerárquico ha sobrepasado los 9 meses en todo lo que era la tramitación y la atención de estos procesos. Es importante que dejar señalado que una vez que yo inicio y presento un recurso de alzada o un recurso jerárquico, tengo que estar atento siempre los miércoles, sobre todo al final de la tarde o los jueves en la mañana, los miércoles, se producen las notificaciones en secretaría, ¿ya? Solo hay 3 notificaciones o 2 notificaciones tres notificaciones que se realizan de forma personal, que son básicamente la admisión del recurso, que me van a notificar en mi domicilio, la admisión de un recurso jerárquico o la resolución del recurso jerárquico. Ni siquiera la resolución del recurso de alzada se notifica personalmente. Es por eso que una persona que presenta su recurso de alzada tiene que comprometerse realmente y estar seguro de que todos los miércoles siguientes va a tener que hacer seguimiento a estos recursos de forma continua. Es la única forma de que uno puede controlar. Como son procesos tan rápidos, en 9 meses se resuelve todo y prácticamente casi cada semana hay una actuación. Es decir, tenemos la admisión, tenemos la observación, en algún caso cuando hay observaciones, tenemos la contestación del CIN, tenemos la apertura de pruebas, el cierre de pruebas, la apertura de término para alegatos, cierre de alegatos, etc. Entonces, realmente hay que estar pendientes de este tipo de recursos. Importante, el tema probatorio. Si yo he pasado, acá pueden surgir muchas dudas. ¿Qué pruebas puedo presentar si se supone que en todo el proceso de fiscalización yo les he dicho que presenten todas las pruebas, ¿no? Porque se acuerdan, les he dicho, en el proceso de fiscalización es pertinente, bueno y aconsejable que se presente toda nuestra batería de pruebas. Entonces, ¿qué pruebas adicionales puedo presentar en un recurso de alzada si ya lo he presentado todo antes? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente la ley? Tú puedes seguir presentando pruebas en la etapa del recurso de alzada siempre que demuestres que se tratan de pruebas de reciente obtención, ¿ya? Muchas veces el contribuyente en el proceso de fiscalización ha presentado todo lo que tenía, en los descargos ha presentado algo más que seguramente consideraba necesario y probablemente en la etapa del recurso de alzada pueda obtener alguna, por ejemplo, una certificación adicional, conciliaciones bancarias, o en algún caso, como dice su nombre, son pruebas de reciente obtención. Es decir, por ejemplo, el contribuyente Pepito Pérez, que ya estaba en una fiscalización con la aduana, y la aduana le ha pedido todos sus DUIs, y ante el Servicio de Impuestos ha entrado en otra fiscalización y no ha podido presentar estas DUIs, entonces recién las ha podido conseguir para el recurso de alzada, entonces hace una especie de declaración jurada y dice: juro que estas pruebas son de reciente obtención, entonces estas pruebas son admitidas dentro del proceso. ¿Por qué es importante que se admitan? Porque una vez que se admiten esas pruebas, son valoradas para efectos del proceso, ¿ya?
Las pruebas que se presentan son, al igual que dice el Código Tributario y otras normas del derecho, son todas las pruebas admitidas en derecho, documentales, testificales, inspecciones, etc. En materia tributaria, otra vez los reiteramos, es súper importante la prueba documental, y siempre que sea presentada en los plazos y en original. ¿Cómo se pronuncia la IT? Tanto la regional como la general, que es la nacional. Se presentan a través de tres tipos de fallos. Se pronuncian, perdón, a través de tres tipos de fallos. Si yo presento mi recurso de alzada, la IT se puede pronunciar revocando la resolución determinativa, caso en el cual gana el contribuyente, confirmando la resolución determinativa, caso en el cual gana la administración tributaria, o anulando los actos administrativos con reposición hasta el vicio más antiguo. Retrocede el proceso hasta donde se haya identificado el vicio. Por ejemplo, si la administración tenía que notificarme con una vista de cargo en mi domicilio y no me la notificó en mi domicilio, y el proceso ha seguido y yo no he podido defenderme, después si me notifican con la resolución determinativa de impugno, la IT lo primero que va a hacer, lo primero que hace es cuando recibe un expediente, primero verifica todos los temas de cumplimiento, los temas de forma, notificaciones, valoraciones, cumplimientos de forma de los actos. Si encuentra un vicio, no pasa al tema de fondo y declara la nulidad hasta el vicio más antiguo, para que se subsane ese vicio y vuelve otra vez todo a empezar. Si no hay aspectos de forma que hayan vulnerado los derechos del contribuyente, entonces sí entran los temas de fondo, el tema técnico. Entonces, las formas de fallo de la IT, tanto regional como general, son estas tres. Revocando, cuando gana el contribuyente, confirmando, cuando gana el servicio de impuestos, o anulando, caso en el cual se repone todo hasta el vicio más antiguo. Puede haber, obviamente, también revocatorias parciales, ¿no es cierto? Es decir, cuando acepta una parte o cuando, ha declarado que parcialmente el contribuyente tenía razón o parcialmente, obviamente, la administración tributaria. Veamos un poco, y ustedes se pueden acercar o cuando tengan su pantalla se van a poder acercar, cuáles son los pasos de este recurso. Cuando un contribuyente ha sido notificado con una resolución determinativa, tiene 15 días para la presentación, perdón, y no quiero confundirles. Cuando un contribuyente ha sido notificado con una resolución determinativa, tiene 20 días, 20. No se confunda. 20 días para la presentación de su recurso de alzada ante la autoridad regional que corresponde. Una vez que se presente este recurso, con todas las formalidades que hemos visto anteriormente, ¿no? Una persona tiene que estar atenta al siguiente miércoles. Es decir, si presento mi recurso el viernes, entonces el siguiente miércoles seguramente ya va a haber una notificación para el contribuyente. Si lo presento obviamente el mismo miércoles, tendré que esperar probablemente hasta la siguiente semana para saber, hasta el siguiente miércoles, para saber si mi recurso ha sido admitido, como dice acá, o ha sido observado. Si ha sido admitido, inmediatamente, o ese siguiente miércoles, se hace una notificación al servicio de impuestos y se le comunica que hay un recurso de alzada contra uno de sus actos administrativos. Y el servicio de impuestos tiene un plazo de 15 días para hacer la contestación. Entonces, como contribuyente, tengo que estar todos los miércoles al acecho, se va el término, de estas notificaciones. Primero, para saber si me han admitido, ¿no? En el caso de que me hayan observado, me dan 5 días para subsanar. Por ejemplo, no has juntado la resolución determinativa original, entonces la IT me dice, tienes 5 días para juntar. Y si en esos 5 días posteriores a los miércoles que me notifican, tengo el plazo para adjuntar la notificación original o cualquier otra observación que me haga. En caso de que no cumpla, queda rechazado, y aquí esto es muy importante. El acto administrativo, una vez que se rechaza, queda firme y tiene calidad de cosa juzgada. Inmediatamente la administración puede cobrar, puede ejecutar ese título ejecutivo, porque ya se vuelve un título ejecutivo. Volvamos. Me admiten, notifican a la administración tributaria y la administración tributaria tiene 15 días para responder. Una vez que la administración tributaria responde y pasan esos 15 días, inmediatamente el subsiguiente o el miércoles que corresponda vuelve a generarse una nueva notificación.
una notificación con la apertura del término probatorio y nos da, de acuerdo con lo que dice la norma, 20 días para que las partes presenten sus pruebas. Sobre todo, si son pruebas de reciente obtención, en ese momento hay que hacer una solicitud para que se fije un día y hora para que el contribuyente pueda llevar a cabo un juramento de pruebas de reciente obtención. No es tan sencillo como adjuntar las pruebas y olvidarse. Si son pruebas de reciente obtención, además en su escrito tienen que pedir un día y hora para que se haga un juramento de pruebas de reciente obtención, que es muy sencillo. Luego convocan a uno el siguiente miércoles probablemente y le dicen, pase, va, firma, y siempre es recomendable que en esa cita donde esté firmando señale los motivos y las razones por qué está presentando una prueba de reciente obtención. Por ejemplo, las pruebas no estuvieron en mi poder porque las pruebas fueron robadas y las he encontrado recién. O las pruebas estuvieron en poder de otro fiscalizador de la aduana. O las pruebas, pues hay que justificar esa prueba de reciente obtención. Una vez que hayan pasado esos 20 días del término probatorio, hay otra notificación con el cierre del término de prueba y la apertura del plazo para presentación de los alegatos. ¿Qué son los alegatos? Para los que no son abogados dentro del chat o dentro del grupo, básicamente los alegatos son una especie de instancia en el proceso que permite resumir, sintetizar nuestros argumentos. Como ya conozco la respuesta del SIN, me permite desvirtuar los argumentos de la administración tributaria y destacar mis principales argumentos, ¿no? Entonces, esta instancia es súper importante en materia tributaria, porque uno realmente o puede hacerlo escrito o puede hacerlo oral. Entonces, si lo hace escrito, hay que hacer una especie de resumen de lo más importante de mi demanda, de los hechos del proceso, sintetizando, resumiendo. Recién Bolivia está en unos alegatos, creo que todos estamos en el contexto de qué son los alegatos, ¿no? Es, digamos, el sumum de todo lo que yo quería decir, ¿no? Entonces tenemos 20 días para ello y tenemos la posibilidad además de solicitar una audiencia en caso de que queramos que dé un alegato oral o puede ser también un alegato escrito y lo presentamos mediante un escrito otra vez totalmente informal. Puede ser firmado por abogado, puede ser escrito a mano, puede ser a máquina, etcétera, ¿no? Y una vez que ha terminado el plazo para la presentación de los alegatos, nuevamente se notifica con la conclusión del periodo de alegatos y la administración, o en este caso la IT, tiene 40 días para la emisión de su fallo, prorrogables por otros 40 días adicionales, ¿ya? Entonces, obviamente, en el caso de que sea un tema muy complejo, normalmente la IT notifica y dice, voy a tomarme 40 días más adicionales a los 40 que ya tengo, porque este es un tema muy complejo. Al cabo de esos 40 u 80 días, se emite un fallo que ya sabemos que puede ser confirmando, revocando o anulando. Y ahí termina el recurso alzada. Seguramente vamos a tener más preguntas y las vamos a ver al finalizar la videoconferencia. Una vez que nos notifican con el recurso de alzada, con la resolución del recurso de alzada, tenemos como contribuyentes 20 días y obviamente si es favorable al contribuyente, seguramente el Servicio de Impuestos va a presentar un recurso jerárquico. También está dentro de su derecho. ¿Ante quién se presenta físicamente? Ante la misma autoridad que emitió la resolución de alzada. Es decir, si lo ha emitido la Autoridad Regional de La Paz, mi recurso jerárquico lo presento ante la Autoridad Regional de La Paz, quien se encargará de derivar, primero de admitir o rechazar el recurso jerárquico y enviarlo a la Autoridad General de Impugnación. Por eso acá dice que el rechazo o la admisión corresponden a la Autoridad Regional. También la observación, ¿no? Este proceso del recurso jerárquico es más rápido. ¿Por qué? Porque no se interactúa. Es decir, ya vamos a suponer, yo como contribuyente presento un recurso de alzada y el recurso de alzada ha sido desfavorable para mí. Es decir, se ha confirmado la resolución determinativa. Entonces yo interpongo el recurso jerárquico. ¿Contra qué interpongo el recurso jerárquico? Ya no contra la resolución determinativa del Servicio de Impuestos, sino que la interpongo fundamentalmente contra la resolución de alzada de la autoridad regional. Si ustedes se dan cuenta, el Servicio de Impuestos en el recurso jerárquico ya no participa. Lo mismo, en el caso de que el fallo haya sido favorable para el contribuyente, quien presenta el recurso jerárquico es el Servicio de Impuestos. Contra el fallo de la resolución de la autoridad regional ya no participa el contribuyente.
porque ya no están en controversia ambas partes, sino una de las partes está en controversia o en desacuerdo contra un acto administrativo de la AIT, ¿no? En este caso, entonces, ya no se espera la respuesta de la otra parte. Este es un proceso que acorta notablemente el proceso, porque ya no hay una notificación, ya no hay 15 días para esperar la contestación, ¿no? Sino que simplemente o directamente se pasa a la admisión y después a la apertura del término probatorio, que también son 20 días. Después de la apertura del término probatorio, se cierra el término probatorio y se abren nuevamente alegatos, ¿no? Y obviamente acá también es importante destacar que los alegatos son fundamentales. Sobre todo para nosotros los abogados, los alegatos son fundamentales en materia tributaria porque podemos hacerlos o escritos y orales. Y en la medida que sean orales, son, por lo menos a mí siempre me han resultado muy positivos porque uno puede exponer eh, temas formales, uno puede exponer temas técnicos con una mayor claridad muchas veces de lo que puede escribir, hacer patentes los errores de la administración tributaria, a diferencia de ponerlos en papel en blanco y negro y solamente escribir y escribir, ¿no? Porque en el caso de los alegatos uno se encuentra frente al director general de la Autoridad de Impugnación Tributaria o en algún caso frente al director de la Autoridad Regional. Entonces, uno puede dejarle marcada una idea de que ha habido fallos, de que ha habido errores, etcétera, ¿no? Entonces, es importante el alegato. Y una vez que termine el plazo para la presentación de alegatos, que también son 20 días, se cierra el plazo para la presentación de alegatos y se abre nuevamente un plazo de 40 días, prorrogables por otros 40, para la emisión ya, en este caso, de un recurso jerárquico. Todo está acá muy bien explicado. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando se emite el recurso jerárquico? Una vez que se emite el recurso jerárquico, de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimiento Civil, y una ley que ha modificado esta norma, los contribuyentes pueden interponer ya una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia que está en Sucre, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto por la vía administrativa, que es la AIT, en sus dos instancias, que es alzada jerárquico y después la demanda contencioso-administrativa, o en el caso de una demanda normal, que sería demanda, apelación, auto de vista y recurso de casación, en los dos casos se puede llegar a Sucre. En un caso, mediante una demanda contenciosa administrativa y en el otro caso, mediante un recurso de casación en la vía judicial, ¿no? Entonces, otra vez nuestro sistema, si yo elijo la vía administrativa, que es normalmente o la más común, llego a Sucre como última instancia y si me voy por una demanda contenciosa tributaria, que es la normal, la que siempre hemos tenido, como vía de impugnación, también puedo llegar a Sucre a través de un juez contencioso, a un auto de vista a través del Tribunal Departamental y un recurso de casación en Sucre a través del Tribunal Supremo de Justicia. Como estos procedimientos en algún momento tienen que acabar con alguna sentencia, con un auto supremo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender que en la medida, obviamente, que gane el contribuyente, ya no hay más cobro, termina el proceso. Normalmente el Código Tributario establece que en caso de que el contribuyente es el ganador del proceso, quien tiene la facultad de ejecución es el juez, es decir, el juez hará o dispondrá la emisión de resoluciones en las que se declare que no hay deuda, etc. Pero, ¿qué pasa cuando la administración tributaria es la que ha ganado? Es decir, cuando hay una sentencia firme, cuando hay un auto supremo firme, cuando hay una sentencia constitucional o una sentencia del Tribunal Supremo firme. En ese caso, y obviamente que ha ganado la administración tributaria, en ese caso, estos actos administrativos se vuelven títulos ejecutivos. Y esto es importante para volver un poquito atrás. Habíamos hablado ya del tema de la ejecución tributaria, ¿no? ¿Qué es la ejecución tributaria? La ejecución tributaria básicamente es la fase de cobro de los actos, de los títulos de ejecución tributaria. ¿Cuáles son esos títulos de ejecución tributaria? Una RD firme. Quiere decir que es una RD que nadie le ha impugnado. Como nadie le ha impugnado, pasados los 20 días, la RD se ha vuelto firme. Una resolución de recurso de alzado, recurso jerárquico, que hayan adquirido calidad de cosa juzgada. Es decir, son resoluciones de alzado recurso jerárquico
que ya han concluido y ya no tienen otra instancia. Muchas veces los contribuyentes obtienen un recurso de alzada y ese recurso se queda firme porque el contribuyente decide ya no impugnarlo, o van hasta el recurso jerárquico, pero ya no les interesa ir hasta Sucre, hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ese recurso ha quedado como un recurso firme, como una cosa juzgada. Entonces también esto se puede volver un título de ejecución tributaria en la medida que hay una sentencia judicial ejecutoriada, es decir, cuando el contribuyente ha decidido irse por la vía judicial y tiene una sentencia ejecutoriada, firme, por el último acto, es decir, cosa juzgada. También es un título. La declaración sin pago o cuando el mismo sea parcial. Habíamos visto el día lunes, es decir, muchas veces los contribuyentes en el proceso de determinación pueden declarar un tributo, pero no tienen dinero para pagar ese tributo. Es decir, han señalado en la declaración jurada que hay un tributo a pagar, pero no lo han conformado, no lo han pagado. En ese caso, esa declaración jurada se vuelve se vuelve un título ejecutivo. Ya no necesita ir a proceso, ya no necesita impugnarse, ya no necesita, ustedes se dan cuenta, es básicamente una declaración jurada que dice, te debo. Entonces la administración va a cobrar. No necesita determinar, no necesita hacer otro tipo de acción, simplemente ir a cobrar. También es título ejecutivo la liquidación del resultado de determinación mixta, se entiende porque obviamente participa el contribuyente y participa la administración tributaria, como participan ambos dos, lo que se determine ya es un título de ejecución. Cuando yo pido, por ejemplo, un plan de pagos y lo incumplo, es un título ejecutivo. Una resolución de restitución de lo indebidamente devuelto es un título ejecutivo. Entonces, cuando la administración tributaria se encuentra con uno de estos elementos, puede iniciar ya la fase de ejecución. Deriva cualquiera de estos documentos, la RDE, la resolución firme, los que hemos visto, y se los deriva al área de coactiva. El área de coactiva dentro del Servicio de Impuestos Nacionales se encarga básicamente de la ejecución, de intimarnos al pago. Y es por eso que lo primero que nos notifican es con un PIET, ¿no? Muchos de ustedes han debido recibir un PIET, que es un proveído de inicio de ejecución tributaria. Y nos dicen, señor, usted tiene un RD firme, o tiene una declaración jurada sin pago, o tiene un incumplimiento del plan de facilidad de pago, les recordamos que tienen que pagarlo dentro de los 3 días siguientes. Ya nos están intimando al pago. ¿Qué pasa cuando el contribuyente, pasados esos 3 días, no paga? Inmediatamente la área coactiva emite un segundo documento que se llama auto inicial de sumario contravencional. Ese auto le da lugar a la administración tributaria a iniciar una serie de medidas que las tengo por acá, ¿no? Una serie de medidas, primero, precautorias. Es decir, lo que va a hacer el área coactiva es asegurar el pago que está pretendiendo. Entonces, para ello, anota preventivamente bienes, manda oficios directamente al ASFI, donde le dice el señor Pepito Pérez debe 1.000.000 de bolivianos y congélele 1.000.000 de bolivianos. Lastimosamente, la ASFI lo que hace es mandar un reporte a todos los bancos y todos los bancos congelan todas las cuentas por el monto de hasta 1.000.000 de bolivianos. Puede haber embargos preventivos, retenciones de pagos, retenciones de devoluciones, decomisos preventivos, etcétera, etcétera. Lo más común, básicamente, congelamiento de cuentas y anotaciones preventivas. ¿Ya? En el ámbito aduanero, embargos, decomisos, etcétera. Esas son medidas precautorias, es decir, nos están forzando, coercionando al pago. Y si pese a eso el contribuyente no paga, entonces ya empiezan las medidas coactivas, es decir, a hacer efectivo ese cobro. ¿A través de qué? Por ejemplo, de remates. En muchos casos, el Servicio de Impuestos, cuando manda congelamiento de cuentas en los bancos, después, como segundo paso, manda una orden para la emisión de cheques de gerencia por ese monto. Es decir, en otras palabras, se saca el dinero de la cuenta y se paga sus deudas tributarias. Y hay otras medidas coactivas que el Código Tributario ha previsto, como intervención de negocios, que se ha regulado allá por el año 2013 o el 14, es decir, que se podría nombrar incluso hasta un interventor de tu negocio para que administre tu negocio hasta que tú le pagues a los impuestos, prohibición de transferir o disponer bienes, retenciones de pago, es decir, muchas veces, por ejemplo, estoy pensando con un ejemplo, yo tengo clientes a los cuales les he vendido, por ejemplo, maquinaria, entonces el servicio de impuestos va a mis clientes y les dice, el señor pide Navarro trae mi maquinaria, ya no le pagues a él, páganos a nosotros, le dice el servicio de impuestos. Entonces haces una retención de pagos.
también hay otras formas, ¿no?, de remates, etcétera, etcétera. Entonces, es así como funciona la administración tributaria. Es bastante efectiva para el cobro. En el primer módulo ya les había comentado que el Código Tributario le da muchas facultades y ha construido todo un sistema legislativo para que la administración tributaria, en la medida de lo posible, no se quede sin un deudor y sin bienes cuales recae. Entonces, un poco así funciona nuestro sistema de imposición y nuestro sistema de impugnación tributaria y de ejecución tributaria. José también me había pedido que hablemos un poco de la prescripción, y esto era bien importante, ¿no? Hasta acá, el tema de la impugnación, vamos a limpiar un poco nuestras mentes, un segundo, y vamos a hablar de un instituto que es la prescripción, ¿no? Un instituto tributario bien importante y que ha cambiado mucho a través de los años. Esta ley 2492, que es nuestro Código Tributario, vino con un régimen de prescripción a la acción, ¿no? Hay dos formas de prescripción. Por ejemplo, en el Código Civil lo que prescribe es la obligación tributaria, pero en cambio en materia tributaria lo que prescribe es la acción. Lo que dice el Código Tributario es, lo que decía el Código Tributario es que la administración tributaria tenía 4 años para poder determinarnos, fiscalizarnos, verificarnos los tributos, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta por la redacción del Código Tributario a partir del artículo 54 y siguientes, lo que la administración pierde es su capacidad de cobrar, su capacidad de fiscalizar, su capacidad de verificar o controlar. Pero la obligación se va a quedar vigente por siempre, ¿ya? Eso muchas veces ha generado confusión. Ustedes han debido oír muchas veces cuando han ido a la administración tributaria y les han dicho, no, el tributo no prescribe. Efectivamente no prescribe, nunca. Uno queda como deudor moral de la administración tributaria por siempre cuando le debe. Pero lo que prescribe es la acción que tiene la administración tributaria para cobrarnos, para ejecutarnos, para determinar los tributos, y eso prescribía a los 4 años. Todo estaba muy bien, porque la prescripción era 4 años, ¿no? Hasta que llega a una ley, la ley 217, el año 2012, y dice, a partir de este año, va a haber un cambio importante en la prescripción, y la prescripción ya no van a ser 4 años, van a ser 10 años. ¿Y por qué es importante y por qué se pone un plazo de 4 años? Lo que se quiere es que la administración tributaria, uno, no sea una administración tributaria laxa, relajada, sino que cumpla sus funciones de control en un tiempo determinado. Segundo, lo que se quiere es darle seguridad jurídica. Uno no puede ser deudor por siempre. Uno no puede estar al pendiente por siempre de que la administración tributaria le cobre los tributos. Entonces, tiene que haber un término en el cual haya sucedido el hecho y hasta un determinado tiempo para que la administración no lo pueda identificar o determinar. Pero esa medida puede variar en los países. En algunos países puede ser 1 año, porque es muy ágil la administración, en otros 5 años, en otros 6, y en Bolivia 10, lastimosamente. Entonces, pero dijo, tranquilos, no van a ser 10 de golpe, sino que este año 2012 se mantienen los 4 años, el 2013 5, el 2014 6, el 2015 7, el 2016 8, el 2017 9 y el 2018 10 años. Y va a ser progresivo. Después, a los meses, sale una nueva ley, la 312, también el año 2012. Y en una jugada un poco rara, esta ley más bien borra un párrafo del Código Tributario que en ese momento estaba vigente, que decía que si el periodo de prescripción era de 7 años, en determinado año, esos 7 años se computaban para los hechos que habían sucedido en ese año, que era obvio. Pero la ley 317 elimina ese párrafo. Y a partir de ahí la administración tributaria entiende y dice, si son 10 años la prescripción a partir del 2018, 2018 menos 10 años, 2008. Y entonces vuelve a fiscalizar la gestión 2008, que ya había estado prescrita esa época. Y empieza a aplicar fiscalizaciones de forma retroactiva y por periodos que ya habían prescrito bajo una interpretación muy extensiva.
todos los abogados llegamos al Tribunal Constitucional para reclamar esta interpretación de la administración tributaria. Han habido pronunciamientos, ya sentencias del Tribunal Supremo que han dicho que no se puede aplicar la ley, obviamente, retroactivamente, porque obviamente la Constitución y el Código Tributario establecen que la retroactividad solo aplica para materia penal y social, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay toda una serie de argumentos. Entonces la administración tributaria evita hacerse problemas y dice, perfecto, no van a ser 10 y el año 2015 decide que a partir de 2015 hacia adelante nuestra prescripción sea de 8 años. Es decir, que si al día de hoy, por ejemplo, yo dejo de pagar un tributo, por ejemplo el IVA, no lo pago, no lo facturo, no le doy factura a mi amigo José Encinas por los servicios que le estoy dando, etcétera, y la administración tributaria tiene 8 años para identificar estas omisiones. Si hoy día estamos en el 2018, se empieza a computar el 1 de enero del año siguiente, entonces el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. La administración tributaria tiene hasta el año 2026 para fiscalizarme los tributos que no habría pagado yo este año 2018. Ese es nuestro régimen de prescripción a día de hoy, ¿no? Son 8 años para que la administración tributaria pueda fiscalizarme, controlarme, verificarme. Se computan siempre a partir del 1 de enero del año siguiente en el que ocurre el hecho generador. ¿Ya? Así funciona un poco nuestra prescripción. Yo creo que estamos un poco pasados, casi una hora, no quiero cansarlos tampoco. Más bien lo que voy a hacer es hacia adelante dejar todo este tiempo para preguntas, las que ustedes quieran. Plenamente de acuerdo, muchas gracias. Entonces habilitamos el chat y también sus micrófonos para hacer preguntas al facilitador, por favor. ¿Tenemos a alguien que quiera realizar alguna pregunta? Verónica está escribiendo una pregunta, doctor. ¿Dónde? ¿Por el chat? Sí, por el chat. Está comenzando a escribir. Ok, ahí la leo. Dice, respecto a la prescripción de la ejecución tributaria, también podemos aplicarlo de la irretroactividad de ley por hechos de la gestión 2011, donde se estableció un término de prescripción de 2 años, ¿verdad? Sí. Muy buena pregunta, Verónica. Nuestro Código Tributario, ya no he querido entrar a tanto detalle, nuestro Código Tributario tiene el régimen de la prescripción y decía en el Código Tributario anterior que la prescripción era de 4 años, ¿para qué? Es decir, el Código le decía, tienes 4 años a la administración tributaria para controlar, fiscalizar o verificar lo que hacen tus contribuyentes. Y le decía, y tienes 2 años para poder cobrarles. Es decir, cuando ya había títulos ejecutivos, el tiempo era menor. Y esto era lógico porque lo único que tenía que hacer era cobrar, ya no tenía que fiscalizar. Entonces el tiempo tiene que ser más breve. Y si en 2 años no cobra, obviamente hay un tema de incumplimiento a las funciones públicas, ¿no? Se entiende que el funcionario público no ha cumplido con sus tareas, etc. Cuando cambia este régimen de prescripción que es progresivo, después 10 años, después 8 años, etc., hay una norma que establece que la ejecución es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la administración tributaria ya tiene títulos de ejecución, por ejemplo, ya tiene una sentencia ejecutoriada, tiene declaraciones juradas sin pago, etcétera, etcétera,
ese derecho de cobro que tiene el servicio de impuestos es imprescriptible, um, genera cierta inseguridad jurídica, porque se supone que tienen que cumplir los de la Administración Tributaria sus tareas de ejecución, y ahora tienen para hacerlo toda la vida, literalmente a perpetuidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos pregunta Verónica? Nos dice, este tratamiento que antes era de 2 años, ahora que es indefinido, ¿también se aplica lo de la retroactividad? También. Es decir, si hoy día te quieren cobrar un título ejecutivo del año 2011, se supone que ese título ha prescrito, o esa facultad de la Administración Tributaria ha prescrito. ¿Cuándo habría prescrito? 2011, el 12 y el 13. Habría que ver bien el caso muy puntual, pero muy a grosso modo podría decirte que el 2013 ha prescrito la facultad de la Administración Tributaria para ejecutarte. Pese a que la norma se emite el 2012 y dice imprescriptible. ¿Por qué? Porque la norma, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, no se puede aplicar retroactivamente. La norma del 2012 no puede cambiar una condición que ya se estaba perfeccionando el año 2011. ¿Ya? Esto es importante específicamente para el caso de la pregunta de nuestra compañera. Ahora, obviamente, ¿qué ha hecho la Administración Tributaria? En algún caso se ha inventado un procedimiento, ya he dicho. Si presentó una declaración, el día que te mando el PIET, se empieza a computar esos 2 años. Entonces, todo esto hay que pelearlo, todo esto hay que llevarlo a tribunales o a la IT para que, obviamente, de oficio la administración nunca va a entender estos argumentos, no los va a aceptar. Y yo entiendo muchas veces porque obviamente los funcionarios públicos tienen un poco de miedo a que después venga la Contraloría y los fiscalice y a ellos les genere otro tipo de responsabilidades. Pero si uno fundamenta adecuadamente y busca justicia, debería ganar en este tipo de procesos. En el caso de Omar, dice, quería preguntar lo siguiente. Oye, ahí está. Dijo que si yo presento mi recurso de alzada en Sucre, perteneciendo a La Paz, me rechazarían. En cambio, yo conozco que si un contribuyente presenta su recurso de alzada en la gerencia del SIN, esta instancia tiene la obligación de remitirlo a la IT, respetando el principio de impulso procesal. Este principio no funciona en el primer caso que analizó el doctor. La verdad, Omar, nunca había escuchado que alguien pueda presentar un recurso de alzada ante el servicio de impuestos. Si es así, hay que asegurarse de eso. Yo creo que si has logrado llegar al SIN, podrías también lograr llegar a la IT, excepto que sea un tema de ultra urgencia, muchas veces se utilizan notarios, ¿no? Nunca he visto que el SIN derive el proceso. Nunca he visto que una gerencia, y me ha pasado algún caso por error, etcétera, de algún contribuyente que ha presentado su caso en otra gerencia y el mismo ha sido rechazado. Estamos hablando de temas procesales, de plazos procesales que muchas veces son fatales. Entonces, si son temas de ultra urgencia, puede servirnos, lo que nos recomienda Omar, pero lo que yo les recomiendo es, si tienen un plazo que vence, digamos, hoy viernes 30, siempre tengan en su cabeza que tienen que presentarlo un día antes, el 29, y traten de presentarlo donde la ley dice que hay que presentarlo. Digamos, si dice IT La Paz, preséntenlo en la IT La Paz. No corramos riesgos de presentarlo en otra administración, pese a que lo que dice Omar es importante. Hay un principio de impulso procesal, que además es un principio también administrativo, entonces podría funcionar, pero mi recomendación, no corramos riesgos. En mi experiencia nunca he visto un caso así. Verónica dice, leyendo respecto a la ejecución de la prescripción, leyendo respecto a la ejecución de la prescripción de la ejecución tributaria, la jurisprudencia establece que las medidas coactivas como la retención de fondos no constituyen actos administrativos que interrumpan la prescripción de la ejecución tributaria. Entonces, el término de la prescripción de la ejecución tributaria, la misma se computa desde la emisión del PIET. Eso, por favor, explíquenos, porque yo tenía entendido que era desde que adquiere el título de ejecución tributaria, ya que muchas veces los PIET son emitidos posteriormente. Es justamente lo que te comentaba Verónica, y ese es el problema principal. Yo conceptualmente entiendo que, por ejemplo, un título de ejecución, porque el código dice,
Y lo hemos visto acá. ¿Qué es un título de ejecución tributaria? Una declaración jurada sin pago. No tiene que haber ningún otro acto que diga que esa declaración jurada es título de ejecución. La declaración sin pago es un título de ejecución. La sentencia firme es título de ejecución. En ninguna parte del Código Tributario señala que el proveído de inicio de ejecución tributaria dará nacimiento al título de ejecución tributaria, ¿no? Entonces, es más una interpretación extensiva de la Administración Tributaria que ha tenido para alargar sus plazos, para no dejarse alcanzar por la prescripción. Entonces, lo que dice la Administración Tributaria es, cuando yo te notifico con el PIET, recién se empieza a computar la prescripción, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer, voy a buscar fallos, voy a buscar un poco de precedentes administrativos para que podamos definir si hay fallos sobre esto. Es decir, lo que nos pregunta Verónica es, ¿cuándo hay título ejecutivo? ¿Cuando yo presento una declaración jurada sin pago? ¿O cuando el servicio de impuestos viene 3 años después y me notifica con la pretensión de cobro de esa declaración jurada? ¿No es cierto? Con un PIET, se llama PIET, y recién se empieza a computar la prescripción. Obviamente el SIN lo que hace es ganar 3 años o 5 o 10 muchas veces, y nos notifica con PIET de hace años y nos dice, recién te estoy notificando con el proveído de ejecución y este es el título. Cuando en realidad el Código Tributario nos dice que los títulos son claramente declaraciones de pagos, sentencias firmes, etcétera, ¿no? Otra vez hay instancias para pelear esto. Y aquí hay un truquito que a mí normalmente me sirve mucho. Si ya estamos en una ejecución tributaria, incluso de una declaración jurada, ¿no? Hay un procedimiento que se llama oposición tributaria, que está en el Código Tributario. Entonces, estos casos muchas veces nos sirven es como una especie de salida de emergencia, si vale el término. Ya tenemos título de ejecución tributaria, ya cobranza coactiva está sobre nosotros, podemos plantear una oposición. ¿Contra qué se plantea la oposición? Cuando uno tiene cualquier forma de extinción de la obligación, puede ser pago, prescripción, etcétera, ¿no? Entonces, pese a que ya tenemos el PIET, en el caso que nos plantea Verónica, podríamos plantear una oposición por prescripción y decirle, este acto ya prescrito, pese a que estamos ya en la etapa de ejecución. Perfecto, creo que con eso tenemos claro todos los puntos que han consultado. No sé si tenemos a alguien más. Por lo pronto, no sé si puedes, por favor, Fidel, dejar de compartir tu pantalla. Quisiera que nos expliques un poquito sobre el trabajo que tenemos para el día de mañana. Tenemos una pregunta más, pero primero quiero que veamos esto un ratito, por favor. ¿Lo del trabajo? Sí. Ya, voy a dejar de compartir mi pantalla. Dame un segundito. No puedo dejar de compartirla. Ok. Ok. Entonces, tenemos este caso práctico que se tiene que presentar como trabajo final del módulo 4. Está programado que se presente hasta las 23:59 del día de mañana, toda vez que el curso en su contenido concluiría el día domingo. Y el día lunes, del día lunes al día martes, tendríamos habilitado el examen final de 20 preguntas. No sé si nos puedes explicar un poquito el caso práctico ya para cerrar después con las últimas preguntas, Fidel. Ya, claro que sí. Aunque es un caso que leyéndolo lo van a entender claramente, yo voy a refrescarlo un poquito también conmigo. Es un caso obviamente real, que lo he sacado de un tema real. Los elementos son básicamente, hay un contribuyente al cual se le ha iniciado la fiscalización de un periodo prescrito. Y lo digo ahí claramente, es básicamente el IUE de la gestión 2005. Ustedes saben que al 2005, como lo hemos dicho hoy día, la prescripción es de 4 años que se computa, y si quieren irse anotando, se computa el 2006, 7, perdón, se computa el 2007, 8, 9, 10. 4 años. El 2010 estaba prescrito. Y algunos dirán, ¿por qué se empieza a computar el 2007? Porque la ley dice, el inicio de la prescripción se computa el 1 de enero del año siguiente a la fecha de vencimiento. El IUE de la gestión 2005 se paga el 2006, que es la fecha de vencimiento, entonces empieza a computar el 2007, un año después. Ese es un truco de la ley para ganar un año más.
Entonces, todo el 2007, todo el 2008, todo el 2009 y todo el 2010, el 31 de diciembre de 2010, habría prescrito la facultad de la administración tributaria para cobrarlos, ¿no? Hace 14 días ya se ha notificado al señor Pérez con una resolución determinativa. Quiere decir que ya ha terminado la fiscalización y ya tiene una heredad. Entonces, el planteamiento es el siguiente. El señor Pedro Pérez los ha buscado a ustedes, que son ahora consultores tributarios, ¿no? Y les dice, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo impugnar? Ya tengo una heredad. ¿Me voy a la vía judicial o me voy a la vía administrativa? ¿No? ¿Cuál es mi mejor vía? Quiero que el proceso dure lo más posible. Hemos visto que en materia de la IT son 9 meses. Uno en la vía judicial puede estar 2 o 3 años. No quiero darles respuestas, pero más o menos estoy encaminando y es la realidad de lo que pasa, ¿no? Me gustaría que respondan no con un sí o con un no, sino que digan, sí, así funciona en la realidad, tenemos carga procesal, etcétera, ¿no? La heredad tiene componentes más contables que legales, ¿no? Si tiene más contables que legales, ¿dónde es mejor ir? ¿Donde un juez o ante la IT? Sin duda el tema de la prescripción también es un tema más legal que contable. Es decir, ¿quién entiende mejor el tema de la prescripción? ¿Un juez o la IT, que tiene también contadores y abogados? No tiene muchos recursos, por lo que quiere llevar el proceso prácticamente de forma personal. Es decir, no quiere abogado, en otras palabras, solamente un apoyo. Entonces, ¿dónde tiene que ir? ¿No? Entonces, eso es un poco su planteamiento. Es como normalmente viene un cliente y nos plantea sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que queremos del trabajo? Dice, tiene que ser en un Word, eso ya es más formal, ¿no? Pero digamos, se requiere es que ustedes puedan hacer un análisis como si fuera una consultoría y hagan un informe donde digan, yo le aconsejo al señor Pedro Pérez que vaya por esta vía, por estos elementos que hemos analizado y por lo que la realidad a mí me lleva a pensar que esta es la mejor vía, de acuerdo a los temas que nos están planteando. Perfecto, tenemos una última pregunta y con eso creo que cerramos, por favor, de Silvia Mostacedo. Sí, Silvia, o creo que aquí arriba había otra vez. Antes, Verónica Centeno. Acá está. Decía, leyendo al respecto a la ejecución de la prescripción de la jurisprudencia establece que las medidas coactivas, no, ya hemos visto eso, ¿no? Ya hemos visto. Es esta de Silvia, creo. Dice, considerando que el Servicio de Impuestos Nacionales es una entidad dependiente del Estado, se promulgó la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz, donde el mismo considera que las deudas con el Estado no las deudas tributarias con el Estado no prescriben, y lo que hemos dicho es nuestro sistema de prescripción es a la acción. Quiere decir que si uno le debe impuestos, esa deuda nunca va a prescribir. Estamos en la misma línea de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Pero lo que prescribe es la facultad de la acción de la administración tributaria. Es decir, si pasan más de 8 años, pasan 10 años y el 2030 quieren fiscalizarme algo del 2018, ya operativamente la administración, si presenta una RD, lo primero que yo voy a plantearle es una prescripción y realmente la administración ya no va a poder hacer nada. Y esto no quiere decir que vaya en contra de la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz, sino al contrario. Le está diciendo al funcionario público, tienes 8 años para cumplir con tu trabajo de cobrar, fiscalizar, controlar y determinar, ¿no? Y es tan así lo que digo que uno se vuelve deudor para siempre de la administración, que si el día del 2030 yo quiero ir a pagar algo del 2008, la administración me va a aceptar ese cobro, ¿no? Entonces, ahora, también le entiendo a Silvia, ha habido una confusión muy grande el año 2009 con la Constitución Política del Estado. Esta Constitución Política del Estado, como hemos dicho hace una semana, tiene una característica importante. Por primera vez ha reunido en una sola sección todo lo que es el régimen fiscal. Si ustedes se fijan en el artículo 323 y siguientes de la Constitución, se han compilado todos los principios tributarios constitucionales, la forma digamos, la potestad tributaria, etcétera, ¿no? Que es bueno. Y en este artículo 323 hay una parte que dice que las deudas con el Estado son imprescriptibles. A partir de ahí se genera una confusión, porque la administración dijo, entonces son imprescriptibles, es decir, nunca te voy a dejar de cobrar, o no tengo ya el plazo de los 4 años y ahora son 8. Pero, inmediatamente después de la Constitución, y a raíz de la Constitución deriva la posibilidad de que una ley clasifique los impuestos y sale la ley
051, creo que es, o 057, que es la ley de clasificación de impuestos. Y ahí ratifica que la prescripción es de 4 años y después es de 8 años. Las leyes 317 y 212 y la 817, que son leyes que han modificado la prescripción, son leyes además también de la Asamblea Legislativa, han reconfirmado que existe el instituto de la prescripción. Entonces, no es contrario a la ley Marcelo Quirós de Santa Cruz, al contrario, le está diciendo al funcionario que si no cumple con su objetivo de fiscalizar, determinar en 8 años, va a haber una responsabilidad administrativa para el funcionario público, ¿no? Muchas gracias, doctor. Como le señala, hacemos un TALCIN. A la fecha se niega la aplicación de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, indicando que no son de cumplimiento obligatorio. Sí, y esto lo hace porque el artículo 6 del Código Tributario establece que solamente son fuentes del derecho la Constitución, el Código Tributario, los tratados internacionales que tengan ratificación por ley, decretos supremos y resoluciones de carácter, digamos, de todo género. Nunca habla de la jurisprudencia, y esto es malo. Es malo porque la jurisprudencia muchas veces, al igual que la ley, es igual de rica en la formación de fuentes del derecho, ¿no? Pero no lo dice la ley. Entonces, el Servicio de Impuestos, más allá de que tenga 10 fallos adversos, si el Servicio de Impuestos tiene un lineamiento, por ejemplo, con el tema de la prescripción, va a seguir adelante con ese criterio, aun cuando sabe que después de 7 años va a perder en el Tribunal Supremo. Perfecto, doctor. Entonces, creo que hemos terminado con las preguntas. Son las 10 y 30 Interesantes. de la noche. No, muy interesante los temas que usted nos expone en realidad. Bueno, y con eso terminamos, creo que el módulo 4, prácticamente el curso. Estamos muy agradecidos desde Inter Academy por su tiempo, por su paciencia, igual con los participantes. Nuevamente Buen nivel. Muchas gracias. sí les recordamos, por favor, que hasta mañana tienen que entregar el trabajo final del módulo 4. El día lunes y martes va a estar habilitado en la plataforma el examen final. Y en el transcurso de los próximos 15 días se va a estar haciendo entrega de los certificados de participación a quienes hayan alcanzado la nota mínima de aprobación. Gracias a todos. No sé, doctor, si quiere tal vez despedirse, con eso cerramos. Sí, una despedida. Muchas gracias, José. Siempre es grato poder vernos en esta plataforma. Muchas gracias a los participantes. Las preguntas realmente me han sorprendido, buen nivel. Se nota que es gente que está metida en el medio y eso hace que se enriquezca este tipo de cursos, de instancias académicas, ¿no? Muchas gracias, suerte a todos. Algunos me han escrito por chat, creo que tienen ahí mi teléfono, así que cualquier duda profesional estamos siempre a disposición. Un abrazo, gracias a todos y buen fin de semana. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.